Buen día a todos, soy la doctora Emma Vindel, residente de primer año de oftalmología de la Clínica de Glaucoma del Hospital Rodolfo Robles Valverde. El día de hoy vamos a hablar de medicamentos orales y combinados. Vamos a comenzar hablando de los inhibidores de la anhidrasa carbónica hiperosmóticos, medicamentos sistémicos y medicamentos orales. Los preparados tópicos de inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son dorzolamida, brinzolamida, las combinaciones de estos que se dan también, se usan en el tratamiento a largo plazo de glaucoma. Fue en 1954 cuando la acetazolamida se presentó como un fármaco hipotensor ocular. Inhibidores de la anhidrasa carbónica pertenecen a la clase farmacológica de los sulfonamidas y comparten el mismo mecanismo de acción de disminución de la presión intraocular por disminución del humor acuoso mediante la inhibición de la anhidrasa carbónica. Los fármacos hiperosmóticos son compuestos que se administran por vía sistémica, ya sea oral o intravenosa, en circunstancias de urgencia o a corto plazo con presión intraocular elevada, como por ejemplo cuando se da en el glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a comenzar hablando de algunas generalidades. Este tipo de fármacos reducen la secreción acuosa independientemente de la extensión que haya de la obstrucción al flujo de salida. Aunque el sitio de acción para el tratamiento de glaucoma es el epitelio ciliar no pigmentado, específicamente en las isoenzimas tipo 2 y 4, hay otras estructuras oculares que también pueden expresar anhidrasa carbónica. Entonces, su efecto de inhibición puede provocar efectos secundarios no deseados. Importante decir que los tipos de isoenzimas 1 y 2 son importantes para la función de la bomba endotelial corneal. Entonces, la aplicación tópica de este inhibidor enzimático de forma continua dañará de forma progresiva el endotelio corneal a medida que el fármaco pasa a la cámara anterior. Se necesita una inhibición casi total, o sea, el 99.9% para lograr la reducción de la presión intraocular. Por lo tanto, las terapias tópicas deben atravesar la córnea y difundirse al epitelio ciliar en concentraciones suficientes, pues para así poder lograr un efecto terapéutico. Debido a que los agentes orales se difunden a través del torrente sanguíneo para llegar a su sitio de acción, las estructuras avasculares como el endotelio corneal tienen una exposición relativamente menor a este fármaco. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces lo que se da es una inhibición de la isoenzima anhidrasa carbónica, en este caso la 1 y la 4. ¿Qué provoca? Va a provocar la disminución de la secreción de los iones de bicarbonato hacia la cámara posterior por parte del epitelio ciliar no pigmentado. Luego se catalizan y se hace la conversión de dióxido de carbono y agua en iones de bicarbonato de hidrógeno. Y debido a que los iones de bicarbonato se secretan activamente en el humor acuoso, va a dar como resultado una difusión pasiva de agua. Por lo tanto, la inhibición de la formación de bicarbonato reduce la formación de agua. Y también, como mencionamos antes, hay una acción no selectiva sobre las isoenzimas 2 y 4 en cámara anterior del epitelio ciliar. Ahora, son el fármaco, los inhibidores de la anhidrasa carbónica de último recurso en la mayoría de los pacientes debido a los efectos secundarios sistémicos graves que se pueden dar, algunos incluso potencialmente mortales. Se pueden utilizar en todos los tipos de glaucoma, sobre todo en pacientes con riesgo de compromiso corneal. Se puede también utilizar en ojos pseudofáquicos para la prevención de ceguera, también en casos bien avanzados, en glaucomas secundarios hasta que se encuentre la causa que está provocando el glaucoma y también en el glaucoma de ángulo abierto. También en el glaucoma de agudo debido a su rápido efecto y su tiempo de acción de aproximadamente 30 minutos. Ahora vamos a hablar de los fármacos, primero los orales. Entonces, primero tenemos la acetazolamida, que lo que hace es que produce un efecto de reducción de la presión intraocular ligeramente mejor que los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos, ¿verdad? Entonces, hay estudios que mencionan que la acetazolamida reduce el flujo acuoso en un 29% en comparación al 17% que la dorzolamida. Entonces, la dosis que se van a dar es en adultos, comprimido de 250 miligramos cada 6 horas o cápsulas de 500 miligramos
y de liberación sostenida cada 12 horas. Y en niños se da de 8 a 30 miligramos por kilo día. En este caso podríamos decir 10 kilogramos al día cada 12 horas. Tiene un efecto hipotensor de 2 a 6 horas el comprimido y la cápsula de 8 a 12 horas. Se puede también dar intravenoso y el efecto se da en 15 minutos y puede durar hasta 4 horas. Importante también mencionar que la acetazolamida se puede agregar a las diferentes clases de medicamentos para el glaucoma, pero no con inhibidores de anhidrasa carbónica tópicos. Estos no se deben de mezclar. Una vía útil para urgencias, como en el glaucoma de ángulo cerrado agudo, se puede usar una dosis intravenosa. Entonces tenemos la acetazolamida intravenosa con una dosis de una presentación de 500 miligramos y su efecto máximo se da en 15 minutos y dura hasta 4 horas, como dijimos anteriormente, y se puede dar cuando el paciente no está tolerando la vía oral. No siempre se debe comenzar con la dosis máxima, la terapia. Siempre debemos de comenzar con una menor dosis por los efectos adversos que esto puede provocar y así pues ir evaluando la respuesta del paciente a las 12 horas, a las 24 horas después de la aplicación y se va a ir luego modificando, ya sea aumentando o disminuyendo dependiendo de la respuesta que vaya teniendo el paciente. Como efectos adversos tenemos que se puede dar una acidosis metabólica, incluso el paciente puede llegar a hospitalizarse si se da en este caso. Debido a los efectos también del fármaco sobre el túbulo renal, es necesario informar a los pacientes de que los inhibidores de la anhidrasa carbónica causan al principio una diuresis aguda, pero esto es de corta duración, eventualmente se resuelve. Puede tener malestar, fatiga, pérdida de peso, anorexia, depresión, pérdida de líbido. Pueden haber efectos gastrointestinales como epigastralgias, náusea, diarrea. Se puede dar también una supresión de la médula ósea, puede haber trombocitopenia, anemia plástica, granulocitosis, pancitopenia, puede dar cefalea, alteraciones del gusto y también puede haber una leve disminución de potasio sérico. Por eso, pacientes que utilizan diuréticos tiacídicos, como pacientes que tienen problemas cardíacos y se puede perder más potasio y a veces es necesario reponer potasio sérico si se está dando este tipo de medicamentos. Se debe tener precauciones en qué tipo de pacientes, mujeres en lactancia, pacientes con insuficiencia renal, con cálculos renales, pacientes diabéticos con retinopatía o un glaucoma neovascular, también pacientes con enfisema crónico o con bronquitis. Lo ideal al momento de dar este tipo de medicamentos sería realizar análisis químicos séricos, a veces son útiles como medir creatininas, el potasio, niveles de la anhidrasa carbónica, sérica también, pero pues en nuestro medio no siempre son accesibles este tipo de exámenes para poder hacerlos, pero por eso tenemos que tener en cuenta todo este tipo de efectos secundarios. También para intravenoso tenemos el manitol, que es un fármaco hiperosmótico. Se usa como método de emergencia para disminuir la presión intraocular. En el preoperatorio se puede llevar al mínimo efecto la presión posterior del humor vítreo en posición supina. El efecto hipotensor ocular va a ocurrir en 10 minutos y alcanza el máximo en 30 minutos y este puede durar hasta 5 horas. Y siempre se va a administrar intravenoso y la dosis pues de 0,25 a 2 gramos por kilo peso y se mezcla en una solución de 15 a 25%. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pero de uso tópico. Entonces, las de uso tópico, igual desde 1954 se utiliza. Tenemos la diclorfenamida, que antes se utilizaba, era ineficaz, era peligroso, era demasiado irritante. Por lo tanto, en 1988 fue cuando se creó esta molécula y pues fue de la dorzolamida, entonces fue bien tolerado y se demostró unos resultados eficaz. El efecto máximo aproximadamente se da en 2 horas después de su administración tópica. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos son preferibles a los agentes sistémicos.
Entonces, como mecanismo de acción de los tópicos, igual bloquean la enzima anidrasa carbónica, como dijimos antes, se encarga de la disminución de la secreción de iones de bicarbonato hacia la cámara posterior por parte del epitelio ciliar no pigmentado. Entonces, se cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua en iones de bicarbonato e hidrógeno, y debido a que los iones de bicarbonato se secretan activamente en el humor acuoso, entonces va a dar como resultado una difusión pasiva de agua. Por lo tanto, al inhibir la formación de bicarbonato, reduce la formación de agua y pues el efecto en la presión intraocular es ligeramente mayor. Entonces vamos a comenzar hablando de la dorzolamida. Esta requiere un pH ácido de 5,6 para la solubilización y una biodisponibilidad ocular favorable. Esta al momento de aplicarse puede provocar ardor, pero la presión intraocular se puede disminuir hasta un 2%, ya que va a inhibir la anhidrasa carbónica tipo 2 en el cuerpo ciliar. Y después de haberla aplicado 2 horas, la presión intraocular puede bajar de 14,7 a un 27% hasta 8 horas. Tenemos también la brinzolamida, que lo que va a hacer es disminuir igual la presión intraocular por inhibición también de la isoenzima tipo 2 de la anhidrasa carbónica en el cuerpo ciliar. A las 2 horas de la aplicación, esta puede disminuir de 3,3 a 5,3 milímetros de mercurio. Ahora, tenemos cómo lo vamos a utilizar como monoterapia. Lo podemos aplicar o dejar 3 veces al día. El efecto máximo se va a producir de 2 a 3 horas después de la instalación, así como estábamos mencionando antes. Se va a reducir la presión intraocular de 16 a un 24%, pero a las 12 horas puede haber una reducción de 13 a 18%. Y es importante mencionar que este tipo de medicamentos se utiliza como un agente coadyuvante. Entonces, cuando se añade con timolol al 0,5%, puede haber una reducción de 11 a 20% de la presión intraocular. Efectos adversos que nos pueden provocar, como son derivados de las sulfonamidas, entonces pueden haber hipersensibilidad a las sulfas, como alergias, conjuntivitis alérgica, dermatitis de contacto, puede haber una afectación de la bomba endotelial y es por eso que hay que tener cuidado en pacientes que tengan distrofias corneales, como las distrofias de Fuchs o otras endotelopatías. Ahora vamos a pasar a hablar de la siguiente apartado, que es los de los medicamentos combinados. Entonces, los medicamentos combinados solo se emplean para lograr obtener un objetivo terapéutico mejor. Entonces, estos son fármacos que son sinergistas, o sea que se potencia el efecto sin aumentar efectos secundarios y tienen un diferente mecanismo de acción para que no compitan entre ellos así y pues no disminuya su eficacia. Este es un dibujo, un esquema en donde podemos ver los diferentes tipos de fármacos que tenemos y a qué nivel actúan. Por ejemplo, aquí tenemos los fármacos que aumentan el flujo de salido bioescleral, que son las prostaglandinas, alfagonistas tipo 2. Tenemos los fármacos que actúan al aumentar el flujo de salida, que son los colinérgicos y las prostamidas, y tenemos los fármacos que disminuyen la producción del humor acuoso, como los betabloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son los que hemos estado hablando, y los alfa-2 agonistas. ¿Y cómo podemos combinar esos medicamentos? Entonces tenemos aquí los, por ejemplo, inhibidores de la anhidrasa carbónica, los podemos combinar con las prostaglandinas, con los alfagonistas y con los betabloqueantes, como demuestra este esquema. Entonces, vamos a comenzar hablando de las prostaglandinas junto con los beta bloqueantes. Entonces, recordemos que las prostaglandinas lo que van a hacer es aumentar el flujo de salida obioescleral. Por lo tanto, así se va a disminuir la secreción del humor acuoso. Y los beta bloqueantes lo que van a hacer es una reducción de la producción del humor acuoso. Entonces, la eficacia de cada uno por separado ya es muy alta. Entonces, al mezclarlos, va a haber una reducción de un 24 a un 26%. Y esto significa una disminución de hasta 6 milímetros de mercurio al momento de aplicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya utiliza timolol y se le aplica
este tipo de medicamento, por ejemplo, la Tanopros, puede haber una reducción de 5,7 a 6 milímetros de mercurio. Lo contrario, si tenemos un paciente que ya utiliza la Tanopros y le agregamos el agregado de timolol, podemos tener una reducción de 2,4 a 5,5 milímetros de mercurio. Ahora tenemos la otra combinación que son beta bloqueantes con los inhibidores de anhidrasa carbónica. Entonces aquí lo que van a hacer es que actúan reduciendo la producción del humor acuoso sin actuar sobre el flujo de salida. Entonces tenemos la combinación de dorzolamida con timolol que puede tener un descenso de 3,8 a 4,9 milímetros de mercurio. Y tenemos la combinación de brinzolamida con timolol que tiene un descenso de 3,6 a 5,3 milímetros de mercurio. Y pues esto hace que tenga menos efectos secundarios. Aquí tenemos unos ejemplos de los medicamentos que utilizamos en la clínica de glaucoma. Por ejemplo, está el TIOF Plus, el Eliptic, tenemos el Briminide y tenemos el Glaucotensil T. Ahora vamos a hablar de la otra combinación de inhibidores de la anhidrasa carbónica con las prostaglandinas. Entonces, aquí cada uno de los medicamentos tiene una reducción de producción de humor acuoso y el otro es un aumento de flujo de salida uveoscleral. Entonces, importante decir que comercialmente no existe un tipo de medicamento que tenga esta combinación, por eso es que lo tenemos que añadir. Entonces, en este caso podemos añadir dorzolamida con un latanoprost y aquí podemos tener una reducción de 2,2 a 3,9 milímetros de mercurio. Y lo otro que podemos combinar es el latanoprost con la brinzolamida, que hay una reducción de 4,6 milímetros de mercurio. Tenemos también otra combinación de los betabloqueantes con los alfa 2 agonistas. Entonces aquí ambos reducen la producción del humor acuoso. Sin embargo, en la brimonidina existe un porcentaje de actuación en la que aumenta el flujo de salida por vía uveoscleral y se acentúa al emplearse el fármaco de forma crónica. Entonces aquí tenemos una combinación de brimonidina con timolol. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el Convigandé, que puede haber un descenso de 4,6 milímetros de mercurio en pacientes con glaucoma o con hipertensión ocular. Los dos fármacos coinciden en el tiempo, en el pico de acción, con probable descenso del efecto durante la toma basal. Ahora tenemos otra combinación que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, siempre con los alfa 2 agonistas. Ya estamos hablando de la brinzolamida con, este caso, brimonidina. Tenemos aquí un ejemplo de la simbrinza. Entonces, estos disminuyen la presión intraocular por reducción de la formación del humor acuoso, ambos. Entonces, la brinzolamida actúa por inhibición de la enzima anhidrasa carbónica de la tipo 2 y la brimonidina suprime la formación del humor acuoso. Y tenemos esta otra combinación también, siempre de los inhibidores de la anhidrasa carbónica con los alfa 2 agonistas, pero aquí en este caso podemos presentar el de triple terapia. Entonces, hay una reducción de la producción del humor acuoso y también en menor medida facilitando la salida del humor acuoso. La adición de la dorzolamida a la brimonidina puede producir una reducción de 5,6 hasta 9 milímetros de mercurio, aunque se encontró una reducción aún más cuando se le agrega el timolol. Entonces, por eso estamos presentando aquí este de triple terapia, que tenemos aquí el Critantec y también el Segrex. Y eso sería todo. Espero que te sea útil. Gracias.